Hola, soy Carlos Gamero, profesor del Departamento de Estadística y Econometría de la Universidad de Málaga. Este vídeo docente lo vamos a dedicar al concepto axiomático de la probabilidad. Vamos a partir de una idea de probabilidad que, aunque imprecisa, nos servirá como buen punto de arranque para nuestro viaje hacia el concepto axiomático de la probabilidad. Dice así: la probabilidad es una medida de la incertidumbre asociada a los sucesos de un fenómeno aleatorio. En esta idea aparecen elementos tales como medida, incertidumbre, sucesos o fenómeno aleatorio que necesitamos definir. También algunos más. Vamos con ella. Vamos con esos conceptos previos. Tenemos que hablar de experimento aleatorio y espacio muestral, de sucesos, también de operaciones con sucesos y finalmente de álgebra de sucesos. Veamos un ejemplo de experimento aleatorio. Supongamos que se va a jugar un partido de fútbol y consideremos como posibles resultados la victoria del equipo de casa, que llamaremos A, el empate, B, o la victoria del equipo de fuera, resultado C. Pues bien, el conjunto formado por esos tres elementos recibe el nombre de espacio muestral, al que asignaremos la letra E mayúscula. Es importante tener en cuenta siempre que E es un conjunto en el sentido matemático de la palabra. ¿Qué características tiene que tener un experimento para ser aleatorio? Primero, se conoce E, es decir, tenemos que saber cuáles son todos los posibles resultados de ese experimento. En segundo lugar, que no se conozca el resultado del experimento antes de realizarlo. Existe, por tanto, incertidumbre. Vamos a revisar ahora el concepto de suceso aleatorio o simplemente suceso. Podemos decir que un suceso aleatorio es toda proposición lógica cuyo cumplimiento puede verificarse una vez realizado el experimento aleatorio. Desde un punto de vista matemático, un suceso es cualquier subconjunto del espacio muestral. Veamos esto con un par de ejemplos. En nuestro ejemplo 1, definimos A mayúscula como el suceso el equipo de casa no gana, que se corresponde con el suceso A mayúscula que contiene los elementos B, empate, y C, victoria del equipo de fuera. Su representación gráfica utilizando diagramas de Venn sería esta. Si el experimento consiste en el lanzamiento de un dado, el suceso sacar par se identifica con el subconjunto formado por los elementos 2, 4, 6, siendo su representación gráfica la que aparece en pantalla. Hemos visto que los sucesos son conjuntos de los elementos del espacio muestral, de manera que podemos realizar operaciones con ellos. Así, la intersección de los sucesos A y B es otro suceso que contiene los elementos comunes a A y a B. Si no existen elementos comunes, el suceso intersección no tendrá elementos. Al conjunto sin elementos lo llamamos conjunto vacío y lo representamos por un círculo tachado. Si ocurre esto, diremos que A y B son sucesos disjuntos. Este es el caso de los sucesos sacar par y sacar impar en el lanzamiento de un dado. También podemos hablar del suceso unión, que estará compuesto por los elementos que están en A o en B. En el lanzamiento de un dado, la unión de los sucesos sacar par e impar es el espacio muestral. Por último, el suceso complementario de A es aquel que ocurre cuando no ocurre A. Así, por ejemplo, el complementario de sacar par es sacar impar. Otro elemento necesario para nuestra aproximación al concepto axiomático de probabilidad es el de álgebra de sucesos. Si nuestro interés es asignar probabilidades a los sucesos, y ya sabemos lo que son, ¿por qué hablar ahora de álgebras? La idea es que no siempre nos va a interesar asignar probabilidades a todos los posibles sucesos, es decir, a todos los posibles subconjuntos del espacio muestral. En el ejemplo del partido de fútbol puede ser que solo nos interese si gana o no el equipo de casa. Bueno, entonces, ¿qué es un álgebra? No es más que un conjunto de sucesos que cumple tres condiciones. Primero, debe contener las uniones de todos los sucesos incluidos en él. Segundo, tiene que incluir todos los sucesos complementarios. Por último, debe incluir también al espacio muestral y al conjunto vacío por ser su complementario. En el ejemplo del partido de fútbol, el álgebra con mayor número de elementos que podemos definir a partir del espacio muestral viene dada por este conjunto. Es fácil comprobar que ese conjunto cumple las tres condiciones para ser considerado como álgebra.
Este álgebra especial se conoce como conjunto de las partes de E. Hay dos tipos de álgebras. Si el número de elementos contenidos en el espacio muestral es finito, como ocurre en los ejemplos que venimos manejando, entonces el álgebra se denomina álgebra de Boole. Si el número es infinito, el álgebra recibe el nombre de sigma álgebra. En este caso, son las uniones infinitas de sucesos las que tienen que estar incluidas en ella. Una vez definidos el espacio muestral de un fenómeno aleatorio y el álgebra sobre la que vamos a trabajar, contamos ya con un espacio medible o probabilizable en el sentido de que ya podemos definir una probabilidad sobre él. A los sucesos contenidos en ese espacio los llamaremos conjuntos medibles o conjuntos probabilizables. Bueno, ya contamos con los elementos necesarios para introducirnos en el concepto axiomático de probabilidad. La probabilidad es una medida en el sentido matemático de la palabra, pero es una medida especial. ¿Por qué? Veamos primero qué es una medida. Lo haremos con un ejemplo. El área es una medida. Cuando medimos áreas asignamos números a polígonos. Por tanto, el área es una función. Pero no es una función real de variable real, como las que estamos acostumbrados a manejar, ya que su conjunto origen está formado por subconjuntos del plano, por polígonos, y no por números reales. Es una función llamada función de conjunto, que cumple tres propiedades. La primera es que nunca asigna áreas negativas. La segunda es que a un punto, esto es, al conjunto vacío en términos de polígonos, le asignamos un área igual a 0. Y tercera, si dos polígonos son disjuntos, el área de su unión es la suma de sus áreas. Esta medida asigna al plano XY un área igual a infinito. Pues bien, la probabilidad cumple como cuarta propiedad que la medida del conjunto completo, es decir, del espacio muestral, es la unidad. Es importante insistir en la idea de que la probabilidad es una función de conjunto, que tiene como dominio de definición el álgebra de sucesos sobre la que estamos trabajando y como conjunto imagen el intervalo 0, 1. Una vez definida la probabilidad, ya tenemos caracterizado de manera completa nuestro experimento aleatorio. La terna formada por el espacio muestral E, el álgebra A y la probabilidad P recibe el nombre de espacio probabilístico. Ya contamos con los elementos necesarios para entender la definición axiomática de probabilidad proporcionada por el matemático Kolmogorov en 1933. Es esta. Vamos a leerla. Sea E y A, el álgebra, un espacio probabilizable. Una probabilidad o medida de probabilidad asociada a ese espacio es una función de conjunto P que es una aplicación del álgebra en el intervalo 0,1. De manera que a cada suceso A perteneciente al álgebra le hace corresponder un número en el intervalo 0,1 cumpliéndose los siguientes axiomas. Axioma 1 o de no negatividad nos dice que la probabilidad de cualquier suceso incluido en el álgebra no puede ser negativa. El axioma 2 o axioma de certeza nos dice que la probabilidad del espacio muestral es igual a 1. Y el axioma 3 o de aditividad nos dice que si contamos con una sucesión numerable de sucesos pertenecientes al álgebra, tal que son disjuntos 2 a 2, entonces la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades. La principal ventaja de esta definición es que permite llegar a un desarrollo matemático riguroso de la teoría de la probabilidad. Así es la base del concepto de variable aleatoria y de los desarrollos de la inferencia estadística. Además, es tan general que permite incorporar otras interpretaciones de la probabilidad, como la clásica, conocida como regla de Laplace, la frecuentista y la subjetiva. Espero haberte ayudado con este mini vídeo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo.